buenas tardes. Ya sí, formalmente soy Vali Ayasta, mentora existencial, acompañándoles en este viernes de Hackea la Telaraña. Si quieres seguirme, mi red social principal es Instagram y me puedes encontrar en @Vali_Ayasta. Hola Graciela, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí otro viernes más en esta hermosa cabina con esta gente tan hermosa. Y quiero darle un saludo hermosísimo. En el hermoso mundo. Sí, porque hoy yo ando como con el bonito revolteado. Con la hermosura reconocida. Con la hermosura reconocida. Quiero darle una bienvenida a todas las hermosuras que nos oyen, nos ven y nos sienten a través a todos los hermosos hackers. Que nos sienten y nos ven a través del YouTube. Gracias por sintonizar. Y si usted todavía no se ha suscrito al Patreon, pues mire, hay un link por ahí abajo al que usted puede entrar y solo $3 mensuales apoya y es como patrocinador y aliado de este hermoso programa, de este hermoso proyecto. De este hermoso viernes. Ay, qué lindo. Qué bueno que la hermosura se le pegó a todos. Porque es que el tema viene muy fuerte, entonces vamos a ir pasando la mano. Está sacando la primavera. La primavera. Antes de que venga el frío invierno. Yes. Okay. Y bueno, me pueden seguir en @clitoralmentehablando para que se enteren ahí de lo del podcast. ¿Sí? Dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy, que te tiene hablando de todo lo hermoso. Sí. Porque tú sientes que lo que viene es intenso. Yo siento que sí, sobre todo porque este Joker de la historia que vamos a hackear, yo siento que nunca conoció lo hermoso de la vida. Estoy de acuerdo. Como que, cónchale, no, todo, bueno, ustedes van a ver ahora de quién es que vamos a hablar. Bueno, hay un interés muy fuerte en todos los grupos de amigos, en las redes sociales, sobre una película que ha logrado captar la atención prácticamente de todos. Sí. Es el Joker. Por primera vez se construyó un guión y una edición y una película donde tú logras darte cuenta cómo este personaje de caricaturas se convierte en un ser humano cierto, real. De cómo genuinamente un ser humano con toda la potencialidad logra romperse y entregar lo peor de sí al mundo. Bueno, mucha gente me llamó, me invitó, mira Vali, vamos a verla, vamos a comentarla, la viste, tienes que verla, hay que comentarla. Y lo cierto es que entiendo, gracias corazón, lo cierto es que entiendo que lo que vale la pena hackear es a un verdadero Joker, al más temido de todos. No a un personaje ficticio construido. Independientemente de lo bien construido que quedara, no deja de ser un personaje. Claro. Sin embargo, ¿qué tal si hackeamos a la persona? A una persona que ciertamente logró romperse totalmente o lograron romperla totalmente y terminó reconociéndose como uno de los genocidas más grandes de la historia de la humanidad. Estoy hablando de Adolfo Hitler. Siempre que comparto aquí en Hackea la Telaraña les explico, y es algo sobre lo que reiteraré siempre, y entiendo que es parte de lo que nos toca hackear, de lo que nos toca romper nuestras ideas y nuestra mente como está construida para darle espacio a la comprensión de lo que se trata la experiencia humana y mucho de la fragilidad del ser humano para poder cuidarnos y cuidar todo lo que recibimos en el regalo de la vida. Todo comienza con la infancia. Absolutamente todo comienza con la infancia. Y pienso que quedará muy claro cómo se fue tejiendo la vida de Adolfo Hitler para llegar a lo que llegó.
Y en ese sentido traigo un audio sobre precisamente la infancia de Adolfo Hitler. Esto no es una clase de historia, aquí no vamos a establecer culpables ni hechos históricos, no. Aquí vamos a comprender a un ser humano y su resultado, que entiendo nos llevará a reflexionar nuestra propia humanidad, nuestra propia experiencia humana y lo que socialmente estamos construyendo o estamos permitiendo que suceda como caldo de cultivo para nuevos posibles jokers. Adolf nació en Braunau el 20 de abril de 1889, en lo que en ese entonces era el Imperio Austrohúngaro. Provenía de una familia de clase media, en donde su padre Alois era un agente aduanal y su madre Clara Polsl era ama de casa. Adolf no creció de manera común, pues sufría constantemente el maltrato de su padre. En una ocasión, Adolf confesó: «Tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Mi madre se escondía detrás de la puerta, mientras yo contaba silenciosamente los azotes que mi padre me daba». Adolf cursó su primaria de manera regular. Sin embargo, tuvo que repetir el ciclo escolar en primero de secundaria debido a su bajo aprovechamiento, ya que el alumno solo mostraba interés por el pangermanismo, movimiento político e ideológico que abogaba por la unificación de todos los pueblos alemanes. De cualquier manera, Adolf no terminó su educación en secundaria, pues en cuanto su padre murió en 1903, abandonó sus estudios, argumentando a su madre que no se sentía bien de salud y que prefería estudiar arte, ya que era ahí donde él veía su futuro. Continuando en Hackeada la Telaraña con el tema de Adolfo Hitler, el verdadero Joker, analizando cómo esta alma se rompió y terminó siendo el genocida más grande de la historia de la humanidad. Después de escuchar el audio de su primera infancia, vamos a resumir con qué nos encontramos aquí. Nos encontramos con un niño físicamente abusado de forma sistemática por su papá de manera activa, porque era quien lo azotaba constantemente y sin motivos. Y habría que ver qué le expresaba el papá mientras lo azotaba y entender que la mente, y esto es algo muy importante de cómo funciona la mente, cuando tú recibes un golpe fuerte, físico, inmediatamente lo que se te señaló en ese momento queda instalado en tu mente. De hecho, en los monasterios de Kung Fu, ¿sí? En las escuelas de Kung Fu y en muchos monasterios en Oriente, se estila cuando se le dice al estudiante algo de lo que, una técnica de la cual depende su vida, se le da una galleta, una vez se le explica, para que se le fije en la mente. Entonces habrá que ver lo que su papá decía mientras le golpeaba. Uh-huh. Y también sistemáticamente abusado por su mamá de forma pasiva, porque su mamá fue indiferente, no lo defendió, no lo protegió, no lo sacó del alcance de su papá. La pasividad y la indiferencia de su mamá quizás provocó un dolor emocional más agudo que los mismos azotes. Porque tal como cuenta la historia, llegó un momento en que él dijo, no lloró más. Y sencillamente en su mente se dedicaba a contar cada uno de los golpes. Este ser humano que cae que está en este lugar, entró en un modo sobrevivencia. Entendamos que la función principal del cerebro es mantenernos vivos. En el momento en que nosotros entramos en un entorno tan difícil, tan violento, tan agresivo, nuestro cerebro dice estrategia, porque si no, aquí vamos a morir. Entonces, en ese modo sobrevivencia, él fue diluyendo todo aquello que necesitaba encontrar.
necesitaba conseguir amor incondicional, el cual a lo largo de su recorrido No lo encontró nunca. necesitaba un ancla afectiva, un sentido de pertenencia. Y Tampoco. solo lo encontró en la guerra. Ujú. Y por eso escribió lo que decía. Exacto. Y no en la guerra como colectivo, porque incluso lo dice en el video, él no se refugió en nadie. En la guerra como energía, Como individuo. Exacto. como en la energía de la guerra. En la energía de poder. Ujú. Por primera vez sintió la fuerza de tener el poder sobre otros. Sí. Y empezó a experimentar el opuesto de lo que él hasta ese momento había vivido. Ajá. Empezó a darse cuenta lo que significa ser tú quien tiene el El látigo en la mano. Y eso es como una droga. Correcto. Y para él fue empezar a encontrar sentido, empezar a encontrar ancla. Y por último, necesitaba encontrar ese niño seguridad física y material, que tampoco obtuvo. Él llegó a la edad adulta en medio de muchísima carencia, muchísimo rechazo. La vida todo el tiempo le dijo que no. Claro, porque en la medida en la que cuando él decide estudiar arte, como lo escuchamos en el audio, y va a Viena, es rechazado 2 veces por la Academia de Artes. Pero además de todo, le deslumbra la ciudad y le deslumbra el estilo de vida burgués. Sin embargo, la sociedad burguesa de la época lo rechaza. Y por otra parte, ¿qué recibe? Hambre e indigencia. Y en medio de esta hambre y de esta indigencia, muere su mamá. Ya no tiene nada que perder. Ya papá murió, ya mamá murió, ya no hay amigos, no hay nada. Más profundo metido en su soledad, en su sentimiento de rechazo, perdido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un ser humano que a los 18 años ya lo que tenía era un perfil totalmente de aislamiento, solo, sin nada que perder e identificando enemigos en todas partes. Obviamente, tienes que entender, esa mente creció con el golpe detrás, con la indiferencia detrás. Y por dinámica, todo el tiempo estás esperando el golpe. Entonces hay que comprender lo que sucedió con él a partir de ir a la guerra. Aprendió un camino por donde hacer no jaque mate. Porque hasta que él no se sintiera que absolutamente nadie podía venirle por detrás a lastimar emocional y físicamente, a rechazar de alguna manera, hasta que él no logró, y esto tenía que ser algo muy sutil que se movía en el fondo de su psique, pero hasta que él no logró colocarse en ese puesto, no estuvo tranquilo, siempre sintió la amenaza. Increíble, ¿eh? Entonces, ¿cuáles eran los enemigos que él veía? El marxismo y los trabajadores. Increíblemente, quizás él debería ser el que se identificara con los trabajadores. Yo te iba a decir, pero ¿y por qué los trabajadores? Porque él venía de una clase popular, o sea, él había caído prácticamente en la indigencia, no prácticamente en la indigencia, en la indigencia. Exacto. Sin embargo, él no se identificaba con este lugar, venía de clase media, se identificaba con la soledad y con la desfortuna, pero él se sentía un exquisito entre ordinarios, porque él en ningún momento aceptó un trabajo que le generara estabilidad y como horario, estructura. No, él se sentía artista. Y absolutamente nada que lo distrajera o que lo colocara en una posición inferior a la expresión de su arte, él lo aceptó como trabajo. Una pregunta, entonces, y esto es una pregunta también un poco reflexiva hacia mí. Tal vez, ¿tú crees que si en el momento en el que él trató de ingresar a la escuela de arte, lo hubieran aceptado, la historia fuera diferente? Claro que sí.
totalmente distinta. ¿Por qué? Porque toda esa cólera que él tenía guardada, todo este dolor que él tenía guardado, toda esta necesidad de pertenencia, amor incondicional, afecto, él lo hubiese resuelto en un clima de arte. Y tal vez hubieras tenido un escape como para... Catarsis hubiera Catarsis, hecho. claro. Claramente. Porque de eso se trata el arte, de una expresión de dentro hacia afuera. La historia hubiese sido otra. Realmente sí. Entonces, ¿cuáles eran los enemigos que él miraba? Los trabajadores. Increíblemente, y digo, increíblemente no. Psicológicamente, él se identificaba con la gente de clase media y con los discursos, con las conversaciones de los grupos de clase media en las calles de la ciudad, aunque él económicamente no perteneciera a esa clase, pero psicológicamente, intelectualmente, ahí era que él se ubicaba. Entonces, él veía a los trabajadores como una amenaza. Sentía a los judíos como una amenaza. Estas barbas largas de los judíos, estos sombreros, esta forma de vestir, aunque fueran ricos, Sí. aunque fueran burgueses. El rechazo a lo diferente. Él no dejaba de ver en los judíos violadores, ladrones, sí, proyecciones mentales alrededor de, a propósito de lo diverso. Sentía el mismo rechazo por los negros, el exacto mismo rechazo por los negros. E incluso mientras vivió en el campo, que ya en la capital alemana se venía desarrollando un estilo de vida francés, baile, música, bares, y los negros eran aceptados como parte de la sociedad, había muchos músicos negros, muchos artistas negros. Él sentía que todo eso era una aberración. Wow. Y por último, bueno, el estilo de vida francés, él lo veía también como un enemigo, como algo a quitar. Entonces, ¿cuáles eran los referentes mentales de la construcción de lo que fantaseaba en su cabeza este chico ocioso, solitario, desprovisto de todo, dolor, rabia y cólera dentro guardado, excluido, lleno de miedo? Por eso veía enemigos en todas partes. Sus referentes eran la ópera de Richard Wagner, Tragedia por un tubo y 7 llaves. Wow. Y los panfletos de la época, donde siempre el justiciero y el que lograba establecer el orden, porque vamos a entender que después de la Primera Guerra Mundial ahí había un desorden un poco intenso. Entonces, estos panfletos siempre estaba el caballero blanco, ariano, que lograba establecer el orden y la justicia, y él todo eso lo fue construyendo como la aspiración de la Alemania que él veía y sentía. Entonces, terminada la guerra, y en medio de todo este desorden, y él decide, él se va a vivir fuera de la ciudad, después de un tema político un poco complejo que sucedió ahí. Él terminó convencido de que Alemania debía ser rescatada y que él era su salvador. Un poco delirio de grandeza, ¿no? Todo esto terminó ahí. Todo esto terminó ahí. Saltándonos capítulos de su historia, Claro. todas las experiencias que él vivió hasta la conformación del Hitler como lo conocemos, lo llevó a la convicción de que Alemania estaba en peligro y él era su salvador. ¿Cómo todo esto logra ser acogido dentro del país? ¿Cómo la cultura alemana abraza esto? ¿Cómo el pueblo alemán abraza esto y lo convierte genuinamente en su supuesto salvador? Tras la pausa. Que nadie se mueva.
Antes de la pausa, nos quedamos en el aspecto de comprender cómo el país alemán compra la idea de que Hitler es su salvador, hackeando al verdadero Joker. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania buscaba 3 cosas fundamentalmente: orden público, sentido de propósito como nación y confianza en ellos. Porque al haber perdido y lidiar con todo el tema de no poder volver a establecer el orden público de una manera estable, sostenida, pues ellos sentían que esto necesitaba ser cubierto de alguna manera. Y este fue el escenario para Hitler, quien junto con Joseph Goebbels, y eso hay que entenderlo, Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler. O sea, el jefe de campaña, vamos a decir. Pero mira, para ponerlo en términos un poco más... Yo lo quiero, ese jefe de campaña. Bueno, mi amor, pues lo vendió muy bien. Ese tipo estaba claro. Junto con Hitler, él construyó la parte gráfica del mensaje junto con Hitler. Porque Hitler estaba claro del contenido, de las palabras, de lo que iba a enardecer a la gente. Pero el que lo ayudó a llevar eso a imagen y a crear esta sensación de que solo él fue este tipo, fue Goebbels. Y déjame decirte algo, lo primero es que Hitler no se movía de aquí a allí sin un sistema de cámara atrás. Si tú ves las imágenes de la época, Hitler va por la calle saludando a la gente como él hacía así, con la manita para arriba. Pero hacía así y así, cuando saludaba a la gente en la calle. Yo no entiendo esta vaina, pero era así. Y de este lado, a su izquierda y a su derecha, 2 vehículos con cámara con trípode arriba grabando. Pero te voy a más, Hitler se estudiaba todo el tiempo. Inmediatamente editaban ese material. Era, ven, échamelo para acá. Así como los boxeadores se sientan a estudiar su lucha, o los políticos se sientan a estudiar su lenguaje corporal y su mensaje. Así mismito se fajaba él. Y por último, le dio hasta lograr la perfección. ¿Y de qué estaban llenos sus mensajes? Demagogia, ideas del Salvador, expresados de manera simple para la masa manipulable. Claro. Lo que todo político sabe. Lo que todo tirano sabe. Político, dictador o no, lo sabe. Bueno, sí. El Vaticano lo sabe. Uh-huh. El Vaticano fue el primero que apostó a la masa manipulable. Porque gracias al Vaticano nosotros tenemos demasiados millones de gente en este planeta. Porque quienes se fajaron a decir que no se podía hacer medida anticonceptiva y que las mujeres tenían que parir mientras Dios le estuviera mandando hijos, etcétera, 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 que es un discurso estúpido, pero al mismo tiempo le llenó las iglesias de feligreses. Uh-huh. Y convirtió a la iglesia católica apostólica romana en un poder político, uh-huh, en el que todos los países reconocidos como católicos dentro de su orden público le dan su buen dinero para sostener el negocio de la fe. ¿Estamos claros? Uh-huh. Entonces, esa masa manipulable no educada que responde a comandos simples, el amor patriótico, morir por el otro, la idea del líder, del Mesías, del Salvador, esa es la que se apuesta. Eso es lo que yo llamo el pueblo vaca de ordeño. Incluso esa es la que apuestan los empresarios. Claro. Porque ese es su mercado. A ellos no les importa si el mercado es refinado o no, mientras le puedo vender algo que consuma. Y entendamos que la clase media surgió por una necesidad de una mejora en la calidad intelectual y la ejecución
a raíz de la época industrial de los empleados de las fábricas. Si no, la clase media no fuera un tema, ni un segmento, ni una posibilidad. Comprendamos eso. Y eso es tan cierto que nosotros estamos a punto de repetirnos a nosotros mismos. Oh, yes. Porque el sistema educativo nos lleva a funcionar como máquinas. Y ya las máquinas, la inteligencia artificial existe. Cada vez se necesita menos de esa persona de clase media con un nivel de formación por encima de la clase trabajadora para garantizar que la operación funcione. No, ya yo puedo programar máquinas que no cogen vacaciones, no cobran doble, no se enferman, no tienen derechos humanos a los cuales responder, ni derechos civiles, ni derechos ciudadanos, ni ningún derecho. Eso es darle a play o darle a home, ¿ok? Y dale el botón rojo ahí, por favor. Y entonces la franja productiva laboral de la clase media la están tomando los ordenadores, la máquina y la inteligencia artificial. Eso es cierto, ¿eh? Y el trabajo que no hay forma de que no lo haga otro que no sea un humano, pero mal pago, es lo que está quedando para esa masa manipulable. Y en el nivel alto, los que genuinamente desarrollan las capacidades humanas de responder al imprevisto, de reconocer diferencias en las variables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es tema de otro programa. Hay mucho para ver a partir de este punto donde se para Adolfo Hitler, y es lo siguiente: esta masa manipulable que ya acabo de describir y que es sobre la cual nosotros tenemos que hacer una decisión consciente como padres de familia, como mujer que va a parir. Señores, nos hemos creído el cuento de que nuestros hijos le dan significado a nuestra vida, y hay muchas vidas y no todas contienen un hijo físico. Entonces yo creo que en definitiva hay mucho para pensar en relación a el derecho que tengo de hacer de mi regalo de la vida lo que realmente funciona para mí, sin llenar las expectativas de la psique colectiva o del país o de la cultura familia. El otro aspecto para ver es cómo una vez logró despertar y consolidar la simpatía de la masa, la derecha conservadora le apoyó. Mira, yo quisiera como juntar toda la derecha conservadora y montarla en un búnker y soltarla en el medio del Pacífico. ¡Oh, Dios! La derecha conservadora, inmediatamente Hitler se movió por todos los campos y por todos los pueblos, y con su discurso colérico, apasionado, enfático, logró despertar la atención y consolidar dentro de su partido la participación y la estima del gran público. Inmediatamente la derecha se le puso al lado. ¿Y qué él dijo? Él estaba claro: voy solo. Una de las características fundamentales desde su niñez, de su naturaleza. Eso no fue una decisión política. Él era genuinamente un ser humano solitario. Creció así. Y dijo, voy solo. Pero además, detrás de ese voy solo, ¿qué le estaba cuidando? Que nadie lo pudiera azotar. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel de la psique, alrededor mío no hay nadie que, al igual que mi papá, deliberadamente me pueda traicionar. Entonces él decía, yo puedo recibir tu dinero si tú me lo quieres dar, sin condiciones, porque voy solo. Y cuando lo convocaron para hacer alianza, dijo, yo no me voy a aliar, yo voy solo. Ya él tenía todo lo que necesitaba, el apoyo de la gente. Él no necesitaba nada más. No. Él comprendió el jaque que significaba tener a la masa manipulable a su favor. Lo comprendió y lo logró. Ay, pero yo siento como que la historia se repite mucho, porque mira, si extrapolamos este tema a la situación política actual, estamos como cerca. Esa es la intención de este programa. Una visita sorpresa y todo. Que nos demos cuenta que estamos operando, que la sociedad sigue operando igual. Y que seguimos apostando a las mismas cosas. Y que seguimos esperando ese Mesías y ese Salvador.
y seguimos formando seres humanos manipulables. Ujú. Y hay un programa que hicimos nosotros hace un par de semanas que se llama Humanos Hechos en RD. Yo invito a la gente a entrar a YouTube Sí. y buscarlo, o al Patreon y verlo, para que comprendan eso. Para que comprendan eso. Entonces, dicho todo esto, tras la pausa, vamos a vamos a ver qué dice la gente en la calle y, muy importante, qué es necesario comprender aquí. Porque se nos están pasando las fichas, tal cual como tú lo acabas de determinar, Graciela. Estamos viviendo en el exacto mismo nivel de pensamiento, en la misma sociedad, Muchísimos años después. a Estamos en la- expensas de que cualquier nuevo Hitler surja, cualquier nuevo Maduro, cualquier nuevo Chávez, cualquier nuevo Evo. Por Dios, es que lo tenemos en la nariz. Y seguimos en vivo en Hackea la Telaraña. Estamos hackeando a Adolfo Hitler. Y en este sentido, salimos a las calles a preguntar, igual que siempre. Sí, están los audios por ahí. Lo puedes buscar. En lo que llegan los audios o la llamada, ¿qué te pareció lo que hemos compartido hasta ahora? Al igual que Graciela, ¿entiendes que nos estamos repitiendo a nosotros mismos? Que ciertamente el contexto país, la forma de educarnos y las premisas a las cuales estamos respondiendo se mantienen consistentemente igual a la que en su momento le dieron la posibilidad de entrada a una figura como Adolfo Hitler. Vamos a la calle. Hola José, bienvenidos aquí a la telaraña de All We Need Is Love. Una pregunta, ¿estás claro de la figura de Adolfo Hitler? ¿Sabes quién es? Sí, ciertamente, sé quién es. ¿Qué piensas tú, entiendes tú, sucedió en la vida de Adolfo Hitler que, a pesar de ser un ser humano con igual potencialidad que todos, se rompió y terminó siendo tan destructivo? No, de verdad que no tengo idea. Yo sé que era una persona que completamente, yo diría que maligno, ¿verdad? Eso es todo. Muchísimas gracias. Señores, vamos dándonos cuenta, ¿eh? Seguimos ignorando las cosas que tenemos que tener claras para no ser manipulables, para no repetir historias. Dese en cuenta. No tengo la menor idea de qué rompió a ese ser humano. Pero es importante, o sea, como ahora, después de analizar en este episodio, es importante buscarlo, las razones que rompieron a este ser humano, porque yo te puedo decir algo, yo me siento muy identificado con muchas de las cosas que le pasaron a Hitler. O sea, que todos hemos pasado por experiencias que nos rompen y nos marcan. Y por eso es importante analizarlo, porque su contexto, su historia, su pasado, su vida, puede traer algún insight a la mía y saber como que, ok, a mí me pasó esto, qué yo hice diferente, qué cosas me moldearon a mí diferente a él, porque estuvimos en la misma situación, pero sin embargo no terminamos en el mismo destino. No tenemos el mismo resultado. Y también darte cuenta como ser humano, si tomas la decisión de tener hijos, si tomas la decisión de ser maestro, si tomas la decisión de impactar alguna vida, oye, tu responsabilidad de frente a la fragilidad de ese ser humano. Ajá. Y cómo cada uno de nosotros en nuestro entorno familiar estamos llamados a crear contextos distintos y cómo eso tiene que transformar la cultura país por fuerza, por fuerza. Vamos al otro audio. Hola Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida a Hackea la Telaraña de All We Need Is Love. Te pregunto, ¿tienes idea de quién es Adolfo Hitler? No, mi vida, no tengo ni idea, porque el nombre lo he escuchado, pero no tengo, No está claro de quién es la figura. no De tengo. acuerdo, muchas gracias. ¿Vamos comprendiendo? O sea, no quiero sonar como que juzgo. No, porque no se trata de eso. Pero hay una tarea pendiente, Hay una tarea fuerte. pendiente.
Hay una tarea Dice un pendiente. refrán muy, muy popular que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla forever and ever hasta que la entiende, la comprende y la asume. Claro. Y por el hecho de que él sea alemán y que eso haya sucedido a tantos años de distancia, fíjate cómo muchas cosas encajó en nosotros como seres humanos y en nuestro contexto país. E incluso Carola dijo, óyeme, aquí hay cosas que son tal cual lo que está sucediendo en Brasil. O sea, cuando te vas a la dinámica y a la génesis que provocó lo que terminó siendo Adolfo Hitler, te estás dando cuenta que estamos parados en el mismo lugar. Y no tenemos ninguna alerta despierto porque sentimos que eso sucedió hace muchos años de historia atrás. Qué pendejada, ¿eh? Qué tontería. Y así seguimos siendo vaca de ordeño. Y así seguimos siendo manipulables a intereses que ni comprendemos. Yo quiero cerrar el programa haciendo una referencia rápida de lo siguiente. ¿Qué es necesario comprender a partir de este programa? Primero, que la sociedad sigue operando igual. Segundo, nos toca desconstruir esa psique manipulable que todos tenemos en la cabeza. Tercero, la idea del líder único que será la diferencia es una idea mustia, es una idea que retrógrada, que nos coloca en una posición siempre de rodillas, ¿ok? Frente a otro. Seguimos educando seres humanos para ser tratados como máquinas y ya nos toca transformar eso. Y por último, les reitero, por favor, entren al programa Humanos Hechos en República Dominicana para que comprendan lo que nosotros analizamos aquí de específicamente qué está sucediendo en este país y lo que como tarea tenemos todos pendientes. ¿Qué tú dices, Graciela? Tienen tarea ustedes también pendientes de oír ese programa en específico y gracias por sintonizarnos y por dedicar una hora de su vida a escuchar toda esta información tan interesante que Vali y nosotros los hackers tenemos para ustedes. Nos vemos el próximo viernes hasta un nuevo Hackea la Telaraña. Si llegaste hasta aquí, para hacerlo más gracioso, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu apoyo. Por favor, cuéntanos qué te pareció, qué te gusta del contenido, qué temas te gustaría que tratáramos y también nos puedes contar si José Miguel se tiene que poner la peluca. Aunque él no vino hoy, yo creo que le tiene miedo a esa votación. yo creo que sí. Necesitamos que se ponga la peluca. Dilo, por favor.